Si eres una persona que en sus producciones suenan monótonas y nada llamativas o incluso no tienes sonidos bastante creativos e interesantes o no encuentras algún preset que te guste, este es tu video donde te voy a mostrar algunos hacks y técnicas que puedes implementar al momento de producir para que esto sea más interesante al oyente. Si te interesa, quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Voy a comenzar por la primera parte, que es crear sonidos originales y llamativos a partir de samplers. Esto está interesante. Lo que vamos a hacer es elegir primeramente un sampler, el que sea. En este caso yo voy a utilizar una voz, pero tú vas a utilizar el que tú quieras prácticamente. En este caso yo voy a utilizar esta voz, Kick, en la cual lo que tenemos que hacer es prácticamente seleccionar un pedazo de esta voz, el que tú desees. Aquí también ya es a tu criterio y experimentar. En este caso yo nada más voy a utilizar este. Y lo que vamos a hacer posteriormente es presionar aquí, mantenerlo, arrastrarlo al channel rack y nos lo va a abrir en un sampler. Este es el sampler que tenemos prácticamente aquí. Y a partir de aquí ya vamos a modificar para que el sonido suene como nosotros queramos. En este caso yo quiero un piano combinación con un plug para hacer unos acordes bastante llamativos. Entonces a partir de aquí vamos a modificar varias cosas. Si no entiendes esto, voy a dejar una serie de videos la cual te va a ayudar a entender los demás pasos de las envolventes, modulación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar aquí dándole normalizar y también vamos a darle clip aquí. Vamos a darle ese boost, lo vamos a saturar un poco. ¿Y qué va a generar ese boost? Pues esto es que va a añadir frecuencias por saturación y por ende el sonido va a sonar un poco más robusto o más llamativo, más lleno. Ya suena mucho más grande. Y tú dirás, Chema, pero eso suena un kick. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar aquí y en donde dice crossfade vamos a añadirle un poco. Esto también ya te recomiendo que sea criterio. Yo le voy a añadir 5% para que se mantenga el sonido. Si te fijas, yo voy a presionar y se va a mantener. Tú dirás, eso no suena a un piano ni a un plug, pero vamos a ello. Para hacerlo sonar tal cual es utilizar las envolventes de amplitud. Tenemos ataque, hold, decay, sustain y release. Si yo tengo un ataque largo, va a sonar de esta forma, como un tipo pad, pero como quiero un plug piano, necesito un ataque rápido. Voy a bajar el hold porque no quiero que se mantenga. El decay lo voy a bajar un poco. Voy a bajar también el sustain y jugar con la tensión de lo que es la curva. Voy a bajarlo un poquito así para que suene más plug. Ya tenemos esto. Voy a subir más bien el release para que se mantenga. ¿Te fijas? Voy a cerrar el filtro. Estos dos que tenemos aquí es el cut-off y esta es la resonancia. Voy a bajar el filtro aproximadamente aquí y voy a subir la resonancia por aquí. Tú dirás, Chema, ya lo mataste, ya lo hiciste que el sonido fuera más opaco. Pero para eso vamos a tener las envolventes de lo que es el filtro y vamos a hacer que se abra o se cierre cuando nosotros queremos. Para esto vamos a activarlo. Vamos a darle un amount, o sea, la cantidad, vamos a ponerlo aproximadamente aquí. El ataque vamos a probar, bajamos el hold, bajamos también el decay, el sustain y vamos a ver cómo suena. Quiero darle un poco más de esencia, voy a mover un poquito el ataque para que suene un poquito diferente. Suena bastante mejor. Voy a jugar también con lo que es la envolvente. Voy a modificar el decay. Puedes ver, aquí ya esto nos da un sonido un poquito mejor. Ya tenemos este sonido. Ahora lo que toca hacer aquí es lo siguiente. Vamos a procesar este sonido. En este caso yo ya tengo una cadena procesada o preprocesada para que suene como yo deseo. Vamos a verla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle sus acordes. En este caso yo ya los tengo.
los voy a copiar, que es esta progresión de acordes que tenemos aquí. Entonces, ya totalmente crudo, suena de esta forma. Y tú dirás, Chema, esto todavía suena mal. Pues para eso vamos a procesar. Te recomiendo que primero empieces con distorsión, porque la distorsión lo que va a hacer es, volvemos a lo mismo, añadir armónico. Vamos a agregar una ecualización cortando. ¿Te fijas ya cómo está tomando esa esencia de piano plug? Voy a añadirle lo que es compresión multibanda y expander para que le dé una esencia mucho mejor. Si deseas que haga un video exclusivamente de Maximus para que lo entiendas completamente, escribe Maximus aquí abajo. Luego, añadir delay para darle esa esencia de espacio. Reverberación. Más ecualización solamente para pulir. Y chorus. Y si tú dices, oye, Chema, suena bien, pero no lo quiero tan ahogado, simplemente es cuestión de estarlo moviendo. Si te fijas, ya creé un plug tipo piano también bastante interesante a partir de una voz. Y estos son sonidos originales que nadie más tiene, que tú los puedes crear y que le pueden dar una marca sonora a tu track. El siguiente punto es automatizar las modulaciones ya dentro de los sonidos. En este caso vamos a utilizar el mismo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en esta sección del track tiene otra esencia el sonido. Si yo me voy aquí, puedes ver, esto es algo sumamente sencillo, pero que genera un impacto distinto. ¿Por qué? Si nos vamos a las sensaciones, pues la música es transmitir esas energías. Entonces, por ejemplo, aquí yo automaticé lo que es el amount del sonido y prácticamente aquí podemos ver cómo está subiendo poco a poco. Vamos a escuchar. Y en esta parte modificarlo, si te fijas, lleva otra curva. En cambio, si yo lo dejo tal cual como está, vamos a escucharlo en contexto para que notes. Ahora modulando, o más bien automatizando. Ahora vamos a escuchar en esta parte de aquí sin la modulación. Puedes notar cómo se siente seco, apagado. Ahora con la modulación. Y de esta forma puedes crear esa tensión, textura, contrastes a tus sonidos que van a sonar sumamente diferentes con toques bien ligeros, sutiles y súper fáciles. Otra parte que te quiero mostrar y que es un hack que también es bastante fácil y bien utilizado para generar tensión antes del drop es utilizar énfasis con delays. ¿Qué es esto? Quiero que escuches de nuevo esta subida nada más con el piano porque vamos a notar que cuando generas énfasis, contraste, un poco de tensión, el drop se siente más pesado cuando obviamente revienta. Aquí lo que voy a mostrarte es que no tiene el énfasis con el delay. Aquí en este caso el delay lo estoy enviando por envío y es este. Prácticamente el delay tiene
ciertas cosas. Por ejemplo, un feedback bastante intermedio de lado a lado por el ping pong y podemos apreciarlo. Pero sin esto suena de esta forma. En contexto y sin el delay suena un poco seco y lo vas a notar mayormente en esta parte de aquí, en esto. Vamos a escuchar de nuevo. Puedes notar cómo aquí se apaga o suena diferente. Lo que voy a hacer es que ya que haces tu envío del piano del plug, lo que vamos a hacer es automatizar el envío del volumen para que haga este tipo de sensación, que le dé esa esencia, ese énfasis, esa tensión. Ahora lo vamos a escuchar en contexto. Puedes notar cómo en esta sección de aquí ya no sonaba apagado, sino te daba esa sensación de que viene algo viene en camino, algo va a tronar, algo va a reventar, generamos esa tensión. Y simplemente vuelvo a lo mismo, mandando el delay por envío y automatizando. Aquí al delay simplemente lo que hice fue ecualizarlo y prácticamente es todo. Pero genera más ambiente, más tensión. Y esto va a hacer que suene mucho más interesante una producción a que suene más oscura, sin tensión, sin contrastes tal cual. Entonces, esto te puede ayudar muchísimo a la hora de generar un drop. Y por último, vamos a ver un consejo que vale oro, es rápido, fácil y bastante sencillo y va a tener mucho, pero mucho impacto, que es automatizar el volumen maestro. Tú dirás, ¿y esto cómo se hace? Es bien sencillo. Nos vamos al máster y antes de toda la cadena vamos a utilizar un Fruity Balance. En este caso, puedes ver que mantiene su volumen aquí. En este caso, aquí empieza a bajar. Si te fijas, empieza a atenuarse y luego vuelve a subir. Esto hace que el track se sienta mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque estás metiendo tanta energía, pero luego la vas bajando, bajando, bajando. Y cuando entra ese golpe de energía, se siente el cambio. Vamos a verlo sin el golpe de energía y con el golpe de energía. Aquí lo vamos a dejar tal cual. De hecho, el drop se siente como más opaco o con menos energía porque se mantuvo igual. Aquí, si nosotros aplicamos esto, nada más le damos clic derecho y crear la automatización, pues ya lo tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es bajar la energía para que veas cómo sí se percibe y también psicológicamente te da esa sensación de que viene algo, se baja la energía y de repente, ¡pum!, truena. Vamos a ver. Puedes notarlo, esto es bien sencillo, o sea, nada más con utilizar un plugin en el master que es Fruity Balance o cualquier atenuador de ganancia y prácticamente ya tenemos esa tensión, esa bajada de energía y subida para que se sienta el drop mucho más fuerte. A veces estos cambios van a hacer mucho más impacto que el estarte moviendo en la mezcla, que por qué el kick no suena así, que por qué el bajo no suena de esta forma. Prácticamente con estos consejos vas a estar del otro lado en
enfatizar, contrastar, dar mayor fuerza, crear psicológicamente, eso es la música, transmitir la energía y estarla moviendo, ¿no? Durante todo el track, estar moviendo esa energía para cuando el oyente lo escuche tenga esas emociones o tú transmitas eso, ¿ok? Prácticamente estos son los 4 consejos que te doy. Puedes ampliar y crear sonidos bastante originales, automatizar tus sintetizadores o tus samplers o lo que tú quieras para que tengan esa esencia. Generar también mucho énfasis y tensión con los sonidos utilizando este delay para que se siga haciendo como una bola de nieve. Y lo otro es manipular la dinámica del track simplemente con un atenuador de ganancia. Y prácticamente esto ya es estar de otro lado de la producción para que suene mucho más digerible, interesante al oyente. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, comparte, comenta, suscríbete y también deja un comentario de cosas que tú hagas en las producciones que te pueden utilizar. Yo te voy a estar leyendo y sirve que demás personas leen eso que haces tú y les pueda ayudar y también transmitir ese conocimiento. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online, por si te interesa, está mi correo en descripción. También está mi curso de compresión pro en la descripción. Lo puedes adquirir y ahí está todos los enlaces. Sin más que decir, practica, estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento y criterio. Nos vemos en otro video.